La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. No fue solo importante para Francia, sino que sirvió de ejemplo para otros países, en donde se desataron conflictos sociales similares, en contra de un régimen anacrónico y opresor, como era la monarquía. Esta revolución significó el triunfo de un pueblo pobre, oprimido y cansado de las injusticias, sobre los privilegios de la nobleza feudal y del Estado absolutista. Durante el reinado de Luis XIV, 1643-1715, Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista. El poder del rey y de la nobleza era la base de este régimen, pero en realidad el Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria, que se agravó por el mal gobierno de Luis XV, bisnieto de Luis XIV, y que tocó fondo durante el reinado de Luis XVI, gobernante bien intencionado, pero de carácter débil, por lo que se lo llamaba el Buen Luis. El mantenimiento de un Estado absolutista demandaba mucho dinero, ya que existía un gran número de funcionarios en el gobierno y cada uno buscaba su propio beneficio. Se tenía que mantener un gran ejército permanente. La corte vivía rodeada de lujos. Algunos ministros de Hacienda trataron de encontrar una solución a esta crisis, pero sus medidas solo complicaron más la situación. Aparece un nuevo problema: el envío de tropas a América del Norte para defender sus posiciones territoriales ante el avance del gobierno inglés en la guerra de los Estados Unidos. Consecuentemente, la monarquía se endeuda mucho más. Soluciones propuestas. Se recurrió al tradicional intento de aumentar los impuestos. Se trató de conseguir que la nobleza también aporte su correspondiente diezmo, medida que provocó la ira y oposición de esta última clase social, que estaba dispuesta a defender sus privilegios feudales, hasta el punto de enfrentar la monarquía. Para que no se empeorara su situación económica, la nobleza trató de acaparar más cargos en la burocracia estatal, y además, aumentó la explotación de los campesinos que trabajaban en sus tierras, exigiéndoles mayores contribuciones. Resumiendo, la economía del país estaba arruinada. Los nobles consecuentemente sufrían dramas financieros. El clero no recibía el diezmo por parte del pueblo. La burguesía quería acceder a cargos públicos. Los campesinos estaban cansados del poder feudal. El primer estado era la iglesia. Sumaba unas 120.000 personas, poseía el 10% de las guerras de Francia y no pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado era la nobleza, integrada por unas 350.000 personas. Dueños del 30% de las tierras, los nobles estaban eximidos de la mayoría de los impuestos y ocupaban todos los cargos públicos. Los campesinos les pagaban tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Tenían tribunales propios, es decir, que se juzgaban a sí mismos. El tercer estado comprendía el 98% de la población y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos financistas y banqueros que hacían negocios con el Estado, los artesanos, funcionarios menores y comerciantes. Por otra parte, existían campesinos libres, muy pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El proletariado urbano vivía de trabajos artesanales y tareas domésticas. Finalmente estaban los siervos, que debían trabajo y obediencia a sus señores. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Fin de la Revolución. La inaudita ferocidad de Robespierre acabó por disgustar a los mismos revolucionarios. El 27 de julio de 1794, muchos de ellos se rebelaron contra el sanguinario dictador, que fue detenido y enviado a la guillotina, juntamente con sus más crueles subalternos. Así, con la muerte de Robespierre, el poder pasó a manos de hombres decididos a hacer triunfar los principios de la revolución, sin dejarse llevar por excesos de violencia. En 1795, brindaron finalmente a Francia una constitución que respetaba plenamente los derechos del hombre y del ciudadano, votados en 1789 por la Asamblea Constituyente.
Prescindiendo de los deplorables actos de violencia, debe reconocerse que la revolución logró mejorar considerablemente las condiciones políticas y sociales de Francia. 1. Fue abolido el absolutismo monárquico, el pueblo pudo hacer valer su voluntad a través de sus representantes. 2. Fueron reducidos los privilegios de que gozaban los nobles y el clero. 3. Fue proclamada la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Revolución Francesa consiguió hacer triunfar los principios que habrían de cambiar radicalmente las condiciones sociales de la época.